Hola a todos. Este video es parte de una serie de videos que hemos preparado para hacer conciencia acerca de la seguridad clínica y cómo la seguridad clínica y específicamente la seguridad del paciente como cultura laboral dentro de la organización puede generar que la organización cambie hacia un ambiente en el que continuamente se busca la mejora de la calidad y sobre todo se tiene en cuenta la seguridad del paciente y que éste esté involucrada a través de procesos, no simplemente a través de la culpabilización hacia los profesionales de la salud cuando existe iatrogenia, sino que se mira los sistemas desde una forma holística, entendiendo que tienen varios componentes muy complejos y cuando estos se alinean terminan generando errores y daños al paciente. Sin más, vamos a empezar. Se han hecho grandes esfuerzos para mejorar la seguridad del paciente a nivel mundial. Sin embargo, a pesar del aumento de la notificación de eventos adversos e iniciativas de prevención, los resultados han sido, la verdad, muy decepcionantes. Pueden haber varias explicaciones posibles para este fenómeno. En primer lugar, los profesionales de la salud trabajan en un entorno con gran carga de trabajo, bajo mucha presión asistencial y con tecnologías que pueden no ser tan fáciles de utilizar, y en organizaciones donde se nos ha capacitado en empresas profesionales con conocimientos limitados de la responsabilidad y las competencias individuales que llegamos a necesitar tanto nosotros como profesionales de la salud como los pacientes y el contexto clínico en el que trabajamos. El entorno prehospitalario como tal es aún mucho más desafiante, ya que el equipo sanitario está trabajando en condiciones muy diferentes, con muchos colaboradores de otros ámbitos como los bomberos, la policía, servicios municipales, personas en la escena. Los servicios médicos de emergencia incluyen tanto los terrestres, los aéreos y abarcan el manejo del paciente desde el centro coordinador, la ambulancia, hasta la transferencia del cuidado del paciente en el servicio de emergencias hospitalario. Los conceptos que vamos a abordar dentro de las siguientes presentaciones han sido extraídos del libro de María Elena Castejón. Este libro aborda distintos conceptos de seguridad clínica en los servicios de emergencia prehospitalarios. Pueden escanear el código QR que les va a dirigir a un sitio de compra en Amazon para el ebook en la edición de Kindle. El objetivo primordial de los cuidados y sobre todo de la seguridad clínica es prevenir los eventos adversos y los errores en nuestros pacientes. La preocupación por la seguridad del paciente ha estado presente en las profesiones sanitarias desde siempre. Ya el código Hammurabi en la antigua Babilonia en el siglo XX a.C. y el juramento hipocrático en el siglo V a.C. viene reflejando la necesidad de no dañar a los pacientes por parte de los médicos, aunque siempre desde un punto de vista demasiado paternalista e individual de la profesión en el que no incluyen los valores y las creencias de los pacientes. A lo largo de la medicina han sucedido los casos de curaciones que luego se han probado que fueron peores que el mismo tratamiento. Por ejemplo, el uso de mercurio, el uso de arsénico como medicinas o las famosas sangrías de Benjamin Rush, las lobotomías de los años 40 o el desastre de la talidomida en los años 60. Aquellos médicos y farmacólogos aplicaron estas terapias desde los conocimientos del momento, con toda su capacidad e inteligencia y sobre todo con buena voluntad, pero en realidad los resultados que terminaron sintiendo los pacientes terminaron siendo desastrosos. Si bien los episodios mencionados son parte del pasado y en realidad hoy la medicina ha avanzado muchísimo y parece que es capaz de logros maravillosos, corremos sin embargo el riesgo de caer en la complacencia y pensar que el daño es parte del pasado y que hoy no se cometen daños dentro de la asistencia de los pacientes. Frente a la antigua medicina,
peligrosa, ineficaz y hasta en cierta medida podríamos decirlo heroica, las organizaciones sanitarias actuales son relativamente seguras y eficaces, pero también peligrosamente complejas. A mediados del siglo XIX, la anestesia había hecho la cirugía menos traumática porque a través de la inducción de la anestesia total intravenosa permitía que los cirujanos operen de una manera mucho más cuidadosa e intencionada, aparte de que el paciente ni se enteraba de lo que le estaban haciendo. Eso generó que las condiciones fueran mucho más buenas en cuanto a la seguridad del paciente. Y en ese momento, sin embargo, las infecciones estaban descontroladas, de forma que había quien afirmaba que un soldado tenía menos posibilidades de morir en el campo de batalla de Waterloo que en el mismo hospital. Un caso interesante acerca de la seguridad clínica de los pacientes es el de esta mujer, Florence Nightingale, que nació en 1820 en Italia. Gran parte de su vida la vivió en el Reino Unido, en donde, pese a la reticencia de su padre de que no estudiar enfermería, porque enfermería habitualmente era una carrera que la seguían personas de un nivel socioeconómico medio bajo, o más bien bajo. Ella, al pertenecer a un nivel socioeconómico medio alto, en realidad le costó mucho enfrentarse a la reticencia de su padre de que ella no estudiara enfermería, pero sin embargo lo hizo, y además de eso estudió estadística. Su vida es muy interesante y les recomiendo que escaneen el código QR para que les dirija un podcast en el que pueden escuchar de forma más detallada cuáles fueron sus logros. Se dice que Florence Nightingale, durante la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, llegó a un hospital cuartel en la ciudad llamada Scutari en 1854 y quedó absolutamente consternada por las condiciones tan insalubres y las tasas de mortalidad tan altas en los soldados heridos. Sabiendo cuáles eran sus propios estándares de atención que ella brindaba a los pacientes y las condiciones que ella esperaba en cuanto a la limpieza y a la salubridad del sitio, que tenía que parecerse a la que ella manejaba en su casa, la de un nivel socioeconómico medio alto, introdujo nuevas rutinas sanitarias y realmente, junto con sus compañeras, limpiaron el hospital cuartel. Pero mucho más importante, documentó cuáles eran las tasas de mortalidad antes de su intervención y cuáles eran después de los cambios que ella realizó. Lo interesante de esto es que luego de los cambios que realizó, las tasas de mortalidad cayeron del 40% al 2%. Y estos resultados fueron absolutamente decisivos para superar la resistencia de los médicos a los procedimientos que ella quería instituir, porque en aquel entonces la salubridad y una atención limpia, aséptica, no era el estándar para la época, y en realidad no se conocía o no se entendía muy bien acerca de los microorganismos que podían generar infecciones. Este enfoque metódico, así como su énfasis en la uniformidad y la comparabilidad de los resultados mediante la estadística, son reconocidos como uno de los primeros programas de gestión de resultados y auditoría clínica en la historia médica, y además como el gran impacto que causó en la seguridad de los pacientes. La definición de enfermedad iatrogénica se introdujo en los años 20 del siglo XX. Y se la definió como daño potencial derivado de la asistencia sanitaria. Cada vez que nosotros nos enfrentamos asistencialmente a un paciente, debemos tener en cuenta que implícitamente existe una probabilidad de que causemos daño, de que producto de los cuidados de la salud que le brindamos a ese paciente podríamos generar daño o podríamos generar enfermedad. A eso se refiere la iatrogenia. Pero esto en realidad no se estudió de forma sistemática. Los primeros trabajos científicos en la materia de seguridad del paciente en la historia moderna, que buscaban identificar tanto la prevalencia como el impacto de la ausencia de la seguridad del paciente, empiezan más o menos en 1964. Schimmel publicó que
hasta el 20% de los pacientes admitidos en un hospital sufrían alguna iatrogenia y de ellos el 20% terminaban siendo graves. En el 81 Steele et al. Publicó que el 36% de los pacientes admitidos en un hospital sufrían alguna iatrogenia y de ellos hasta el 25% terminaban siendo graves. En las últimas décadas se ha producido una evolución en la forma en la que nosotros abordamos o nos aproximamos a las causas de estos efectos adversos en los pacientes o de lo que hemos denominado antes iatrogenias. Hemos empezado históricamente con una cultura muy tradicional de la culpabilización del profesional de la salud. Buscamos de forma deliberada encontrar cuál fue el culpable de la iatrogenia que causamos en ese paciente, asumiendo que el único culpable de que se produjera el error es el profesional de la salud. Y en realidad la cultura de la culpabilización no es muy buena porque no tiene en cuenta muchos otros parámetros. En cambio, la cultura de la seguridad del paciente es mucho más justa, en la que no solo se analiza o culpabiliza a una persona, sino que también se analiza el sistema desde un punto de vista mucho más holístico, en el que se considera que los sistemas son complejos y son interdependientes de varios factores: el factor equipo, el factor de carga asistencial, el factor de cuántas personas están trabajando, por ejemplo, en el sistema de emergencias, de los equipos que son complejos, etcétera, etcétera. Y no solo estudia eso, también estudia el factor humano. Nos hace ver como seres humanos imperfectos, que nos equivocamos, que tenemos sesgos cognitivos, que tenemos emociones y que todos estos factores juntos dentro del sistema y el factor humano pueden generar los eventos adversos. Y más bien, a través de la cultura de la seguridad, buscamos abordar al sistema desde una forma más holística. El cambio en el enfoque de la seguridad del paciente empieza a gestarse a mediados del siglo XX y en realidad no surge directamente de la industria sanitaria. Esta surge de la industria de la aviación. Resulta que en 1954 Flanagan, basándose en estudios desarrollados por el Aviation Psychology Program, establecidos en la Segunda Guerra Mundial por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, describen una técnica muy especial. Y esta técnica la denominaron técnica del incidente crítico. Y lo que buscaba era reducir la pérdida de pilotos durante los entrenamientos que hacían las fuerzas aéreas. Luego de esas experiencias de la aviación, fueron extrapoladas al mundo sanitario y específicamente en la anestesia. En 1978, Cooper describió por primera vez los incidentes como sucesos que podrían haberse producido, pero que de no haber sido descubiertos a tiempo, o produjeron un desenlace indeseable, desde un aumento de la estancia hospitalaria o a la muerte o la incapacidad permanente. Tengamos en cuenta esto de aquí. Definir a esto de aquí nos hace pensar o nos hace reflexionar acerca de que los eventos adversos en realidad sí se pueden prevenir. A través de entrevistas ellos describieron que muchos factores contribuyeron a dichos incidentes y en realidad no simplemente se ve a los errores o a la iatrogenia como un factor, como había dicho antes, de un solo punto de vista de culpabilización, sino de una forma integral. Nacen ya en los años 80 a raíz de todo lo que hemos explicado antes, de la extrapolación de la industria de la aviación, de toda su experiencia, y luego de la industria de la salud, ya específicamente en la especialidad de la anestesia, los primeros sistemas de comunicación y análisis de incidentes en Australia. Después, en el 87, se forma dentro de Australia mismo el Australian Patient Safety Foundation y el primer sistema nacional de incidentes, el Australian Incident Monitoring Study. Esto lo que buscaba era generar una sola base de datos en la que se reportara los incidentes y a través del estudio de estos incidentes de una forma un poco más organizada, encontrar cuáles eran las formas de prevenir las iatrogenias. A pesar de todo esto, en 1999, una de las publicaciones marca el antes y el después
de la relevancia de la seguridad del paciente. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos publica To Err is Human, construyendo un sistema de salud más seguro. Básicamente lo que dice este texto es que errar es de humanos. Pueden escanear el código QR y les va a dirigir al texto completo. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que analizó esta publicación del Instituto de Medicina de los Estados Unidos? Estableció a través de 2 estudios que reflejaban el análisis de 44.800 historias clínicas en los estados de Utah, en los estados de Colorado, que entre 44.000 y 98.000 personas mueren anualmente por eventos adversos evitables en los Estados Unidos, y se supone que podría llegar a ser la 7ª causa de muerte de esa época. En la década siguiente se multiplicaron los estudios en búsqueda de la prevalencia de estos eventos adversos en el ámbito hospitalario en muchos otros países del mundo, como en Australia, en Canadá, en Dinamarca, y lo que encontraron ellos en cuanto a la prevalencia es que, por ejemplo, en Australia podemos notar ahí que la prevalencia de los eventos adversos que surgían en sus hospitales era del 16.6%, los evitables del 1% y que las muertes llegaban a ser hasta del casi 5%. Por ejemplo, otro sitio que fue estudiado era España. España presentaba eventos adversos en un 9.3%. De estos se derivaban en muerte el 4.4% y de estas muertes el 42.6% eran evitables. Solo imagínense eso. La cantidad de muertes podría llegar a ser evitable casi hasta un 50%. Por eso es que la seguridad del paciente es una situación muy importante que debe ser instaurada dentro de nuestros sistemas de salud. Es un problema, por tanto, muy relevante que debe ser abordado. Es posible que estos estudios hayan infravalorado las cifras y por eso es que no nos estén dando las cifras reales de la prevalencia y la mortalidad que generan los eventos adversos en los sistemas de salud. Por eso es que hoy se buscan herramientas que tengan mucha más sensibilidad para de verdad entender cuál es la dimensión del problema. Podría llegar de hecho a ser la 3ª causa de muerte en los Estados Unidos. Pero independientemente de la cifra, esto en realidad más bien sirvió para abrir un debate político sobre el tema, porque entendemos que sí es un problema de salud pública y que está generando mucho impacto en la salud de los pacientes. Y frente a eso, la Organización Mundial de la Salud en el 2004 lanza la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que lo que busca es concientizar a los sistemas de salud para que implanten medidas dentro de sus sistemas para tener en cuenta la seguridad del paciente, buscando reducir la morbilidad y la mortalidad asociada a esta. Esta publicación la pueden leer, escaneen el código QR y les va a dirigir específicamente al sitio.